¿Qué tal amigos, amigas? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén sintonizando este programa de La Última Página, que no podría existir sin la inestimable, inequívoca e inexorable presencia del señor Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, maestro? Bien. ¿Cómo está usted? Acá estamos, ¿Sí? Contentos, Bien. felices. Hoy y de ya camisa verde. estaba tratando de evitar todo tipo de referencia a mi atuendo, pero bueno, el verano y los kilos de más de la cuarentena hacen que uno tenga que echar mano de ropa que le quedaba un poco holgada para disimular cierta... Se habrá notado en los programas, el retorno a la presencialidad de La Última Página hizo evidente el aumento de mi cavidad abdominal. Perfecto. Porque bueno, la cuarentena a todos nos ha caído Sí, de a una todos, manera a todos. muy Sí, particular. sí, sí. En mi caso tuvo que ver con la ausencia total de actividad física y el consumo desproporcionado de hidratos de carbono. Así que bueno, hoy estoy de verde raro, ¿no? No tiene nada muy que ver bien. con ninguna afiliación ideológica, es simplemente una Está muy camisa bien, por otra de parte. verano, porque hace No mucho hay calor, problema. estamos ya aquí en mediados de diciembre. Y bueno, como estamos en mediados de diciembre, tenemos que anunciar algo que era inevitable. La Última Página llega a un fin de temporada, un nuevo fin de Al ciclo. fin. Ah, no, perdón. Un nuevo fin de ciclo, no diga al fin, por no llame a la mala suerte. Llegamos hoy al último programa del Exacto. ciclo 2020. Qué año, ¿no? Ay, Diego. Qué año, ¿no? Supongo que, simplemente este comentario, con agridulce, ¿no? Sí. Cosas agridulces, muy, muy difícil. Por momentos, grandes noticias, hemos tenido grandes novedades, cosas muy lindas y cosas muy feas. Pero bueno, Muy creo feas que como todos. en muchos ámbitos, no vamos aquí a ahondar en las penas que todos hemos No, tenido. no quiero pero catarse, bueno, por Dios. pero sí hacer un pequeño aparte. Hoy vamos a hablar de un tema específicamente, lo están viendo en el título. Vamos a hablar del libro de Sebastián, Los Otros, que fue publicado por Ediciones Matrioska, como lo hemos dicho ya en su momento. Lo pueden adquirir acá abajo. En la caja de descripciones está es un lindo regalo de Navidad. Lo pueden adquirir acá en la página de Ediciones Matrioska. Vamos a hablar de él, pero antes, por supuesto, queremos hacer un pequeño paréntesis. A mí me gustaría agradecer. Sí. Yo estoy realmente emocionado por la cantidad, y creo que compartí, Sebastián, conmigo, y es motivo de mucho diálogo fuera de programa. Este año, a ver, empezamos en febrero-marzo, grabamos como 5 programas de antemano. Uh-huh. Entonces pudimos empezar la cuarentena en la no presencialidad con 5 programas que fueron... Que todavía eran presenciales. Eran presenciales. Y después tuvimos que amoldarnos a la nueva normalidad, si es que existe tal cosa, que era comunicarnos por Zoom o por teléfono. Claro. Intentamos hacer un podcast, intentamos hacer un programa por Zoom de calidad, compramos micrófonos, intentamos mejorar el Zoom realmente tiene sus beneficios, pero para hacer este programa nos costó mucho. Teníamos que encontrar un momento en el que la conexión fuera buena. Nos encontramos grabando un domingo a las 8 de la mañana, donde no hubiera tanta gente. Pero aún así, queremos agradecer porque de pronto pasamos de 5.000, 6.000 suscriptores a tener hoy casi 14.500 suscriptores. Instagram, empezamos a abordar el Instagram, que es una cosa nueva para nosotros. Es verdad. Vos fuiste publicado en España, Sofía, Casa Editorial, hizo un acuerdo, por lo tanto estamos siendo publicados en España. Estamos creciendo con el hilo de Ariadna, ¿sí? Que es un formato muy parecido, pero difícil de hacer porque estamos cada uno por su cuenta. Exacto. Lo habrán visto, bueno, el jueves pasado subimos el último también, como para despedirnos, que lo hicimos en dúo. Pero también hay algo importante que es que nos permitió pensar muchas ideas, ¿no? Y en ese sentido el canal creció muchísimo. La retroalimentación que hay de ustedes es magnífica. El enorme afecto que nos tienen, el enorme respeto y la enorme empatía que se ha generado en esta comunidad de lectores y de lectores a veces silenciosos. Sí. Es impresionante. Nosotros hacemos los cálculos, la cantidad de vistas que tienen los videos apenas sale. A veces hay en 24 horas 1.000 vistas. Sí. Tanto del hilo de Ariadna como de La Última Página. Sí. Entonces, eso para nosotros es el alimento necesario para que La Última Página siga
pero omnia saecula saeculorum. O Amén. no sé, pero va a seguir el año que viene. Por supuesto habrá última página, ciclo, cuarta temporada, 2021, con muchos autores, con muchos temas. Seguiremos con el libro de Ariadna, seguiremos con un héroe, un brujo, un rey. Que va a ir una vez por mes. Va a ir una vez por mes, Va a ir una vez dependiendo también de la demanda del público, porque pobre Pablo Gisara no puede venirse desde... Él vive muy lejos de nosotros, claro. A la fine do mundo, claro. Todas las semanas a grabar un programa semanal, pero vamos a tratar de hacerlo mensualmente. Sí, estamos muy contentos con ese proyecto. Y bueno, más que nada hoy queremos hacer esta presentación del libro de Sebastián, que no pudo ser de manera normal, porque por obvias razones no podemos hacerla públicamente, pero sí hablar de este libro y por supuesto a partir de lo que surge de ese libro, Sebastián, hacer un poco del balance que solemos hacer a fin de año, de cuáles son los fundamentos de la última página que tienen que ver, por supuesto, con el libro. Bueno, mira, la verdad que lo hiciste una relación muy buena, la verdad que sí, es verdad. Que son temas que nos interesan, ¿no? También. Yo quería agregar, Diego, que a todo lo que dijiste, que está perfecto y que comparto plenamente, que no quisimos terminar el año sin presentarles el programa con Pablo, porque podríamos haberlo lanzado en febrero, marzo, pero bueno, era un poco un regalo, ¿no? Un regalo que nos debíamos. Y también darle un poco de ánimos al canal de Pablo, que es un amigo, y que tiene un canal, Azul Araña, o sea, el canal se llama Pablo Gisara, pero el programa se llama Azul Araña, que sale el viernes pasado, fue su última emisión 2020 y sigue en el 2021. Sí. Y Pablo es un lector muy cercano a nuestros Por supuesto, un gran escritor. Y también. concuerdo, podríamos haberlo sacado con un poquito más de distancia, pero bueno, también la ansiedad nos da. La ansiedad nos ganó. Y creo que es un formato que nos impone a los tres un desafío. Un desafío, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo los dos de hace 3 años, ya lo tenemos casi. No, y hace más de 10 que nos conocemos. Y Pablo lo hace solo. Claro, con Pablo hace 30 años. Pero bueno, una cosa increíble, ¿no? Muy bien. Bueno. Sebastián. Ahora, sí, decime. ¿Qué es los otros? Bueno, generalmente se refiere a nosotros y son los... perdón, el libro. Muy bien. Estas cosas que hacemos. Muy bien. ¿Qué es los otros? Los otros, vos lo sabés, Diego, es un ensayo en el que se trabaja con 22 pensadores que no están en el canon oficial de las universidades, o en algunos casos están algunos de ellos, pero muy recortados en algunas carreras, no en todas. Me asombra que ninguno esté en filosofía, me asombra que ninguno esté en ciertas historias de la cultura, me asombra que no se los vea en literatura para nada, ¿no? Ninguno de ellos. Si bien no se dedicaron muchos de ellos directamente a la literatura, algunos sí, por supuesto, otros no están por distintos motivos, ¿no? Ese ensayo, Diego, tiene un subtítulo, ¿no? Que creo que es lo que más va a haber que explicar, que es la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. ¿Por qué? Porque justamente muchos de los pensadores que están allí, por suerte están vivos, siguen trabajando, siguen operando, ¿no? Y creo que es un recorte el que tuve que hacer, hay más para poner, pero bueno, hice un recorte con algunos que me parecían más interesantes o porque su obra era imponente en algún sentido, y en otros casos, bueno, los he dejado porque eran más específicos, ¿no? Yo te decía, Diego, que este libro tiene fácil 25 años. Yo cuando tenía, qué sé yo, 20 y tantos años se me ocurrió el título Los Otros en relación con 3 o 4, ¿no? Menos mal que no lo hice, porque en ese momento hubiese sido una cosa mucho más pequeña. Ya estaban René Guénon, ya estaba Friedrich John, ya estaba, por supuesto, Eliade, ya estaba don Julio Valderrama, pero había autores que, bueno, y algún otro más, pero había autores que no había leído, me faltaban, por supuesto. Pero siempre pensé en que en la universidad, en los estudios superiores, se estudia un grupo de intelectuales, que está muy bien que se lo haga, muy bien, está muy bien. Tenemos una serie de pensadores en relación con la metafísica, que yo llamo, o que todos llaman especulativa, desde Kant para acá, o de Descartes para acá, que se ven y demás.
Y creo que no se trabaja esto de la metafísica operativa. Y bueno, acá si querés podemos dialogarlo, ¿no? Es decir, ¿qué es la metafísica operativa? Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Primero, no es teología, ¿sí? No es un tratado de teología. Porque el concepto de Dios, incluso por muchos metafísicos, no es tenido en cuenta, ¿sí? Se puede ser un budista nihilista, se puede ser un budista zen, que no se concentra en el concepto de ser, sino más bien en otro concepto, en el concepto del no ser. Tampoco es una especulación, ese es el tema, no es especulativo. No. O sea, no es una metafísica al estilo Descartes o al estilo Kant o por supuesto todos los que han venido después, que plantean específicamente un juego personal, una disquisición personal de corte racional, que me parece estupendo, ¿no? Que exista y demás, sino más bien es una metafísica operativa, es decir, muchos de ellos son pensadores que lo que hicieron es contarnos su experiencia a partir de la operación con datos tradicionales. Es decir, trabajaron con el arte, trabajaron con la filosofía, trabajaron con la teología también, por supuesto, trabajaron con el cine, trabajaron con la literatura, con la tradición. Con la tradición. Algunos son profesores, les va a asombrar porque me van a decir, pero yo esta persona la veo en una cátedra. Sí, claro. Está Fareta. Está Fareta, ¿no es cierto? Está Ángel Fareta, por supuesto. Son personas que en la vida cotidiana son personas normales, no es que se los ve levitando, ¿no? Justamente es eso. La operación metafísica es algo que pasa por otros cánones, no necesariamente por estas cuestiones místicas falsas o por estas cuestiones de una New Age falsa. Al contrario, es una reacción contra eso. Es una reacción que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con lo mítico, que tiene que ver con lo tradicional. Palabras que han sido muy mal usadas, palabras que han sido bastardeadas, politizadas, ensuciadas en muchos aspectos. Así que estos pensadores, bueno, si quieren después vamos a ir hablando de algunos de ellos, me parecieron interesantes recuperarlos, sacarlos de los ámbitos donde generalmente se los encierra, sacarles el mote de irracionalistas, que es típico de ciertas escuelas filosóficas. Esto de decir son irracionalismos, no son irracionalismos. Lo que pasa es que están trabajando con algo que nos parece irracional, previo al conflicto del racionalismo en el siglo XVII, y obviamente, claro, todo parece irracional, todo lo que no es racional parece irracional, y no es así. En última instancia es suprarracional, que es otra cosa. Y se van a encontrar con algo fundamental, que no hay ciertos pensadores a propósito, porque no es ocultismo. O sea, no está ni Eliphas Levi, ni Papus, ni Madame Blavatsky, ni Annie Sant, ninguno, ni Alan Kardec, nada de eso, ¿no? Ni teosofía, ni ninguna de esas escuelas degradantes de lo tradicional, ninguna va a aparecer, ni la New Age, ni ciertos pensadores falsamente metafísicos o escritores falsamente metafísicos que lamentablemente le han hecho mucho mal a esto, ¿no? Confundiendo, como es el caso de ciertos señores de mucho éxito en los años 60 y 70, ¿no? Lamentablemente. Lo dijimos un poco en el programa dedicado al fin de los rituales, la desaparición de los rituales, en honor al libro de Byung-Chul Han, pero por supuesto eso nos daba pie a hacer una pequeña adenda respecto de estos autores, ¿no? Falsamente considerados metafísicos o esotéricos. Y me parece interesante, Sebastián, que los otros venga en este momento de la historia cultural de Occidente y tal vez de Oriente, aunque ahí es harina de otro costal, sí, aunque en tu libro trabajás a muchos orientalistas, bueno, Genom, Kumaraswamy, claro. Schuon, bueno. Me parece, digo, que aparezca en este momento, después de mucho trabajo y de mucho... Yo escuché la palabra Genom de la boca de Sebastián ya hace más de 12 años, cuando en el 2008 empezamos a transitar, bueno, vos fuiste mi profesor, pero un tiempo después hablamos esta amistad que se mantiene y vos me hablabas de Genom, me recomendaste el simbolismo de la cruz, creo, y símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Lo leí, empecé a leerlo, después empezaron a aparecer nombres, cuando leí el fulgor mítico, Ananda Kumaraswamy, que me parecía muy simpático el nombre, digo, ¿qué es esto? Kumaraswamy.
Y después, bueno, se convirtió en algo ya, una moneda corriente. Y cuando empezó la última página, en el 2017, y hablábamos de, bueno, qué vamos a hacer, apareció Calazo de pronto. Claro. Mirá, Roberto Calazo. Y me acuerdo que en el primer programa que logramos ahí en esa esquina, estábamos duros, con mucho calor también, Sí. en febrero del 2018, Sí. con menos kilos. Sí, con Me más libertad, decíamos esto, ¿no? La última página es la apertura a esos lectores otros, ¿no? Decíamos, ¿no? Claro. Un poco jugando con esa Sí. dimensión de la otredad, no en el sentido que se le suele atribuir a la teoría literaria, ¿no? El infierno son los otros y qué sé yo qué, sino lo otro en tanto, citando el famoso libro de Cubic, ¿no? La otra parte. Es decir, hay algo que no es visible y no es que está detrás. Forma parte de una contracara. Exacto. De la lectura, del pensamiento y algo muy importante que dijiste, de la metafísica operativa. Exacto. Porque hagan la prueba, ustedes van a cualquier librería más o menos de moda, qué sé yo, acá en Buenos Aires tenemos la famosa cadena Jenny, la librería Jenny, o cualquier librería, Sí, y hay un Cúspide. estante, Cúspide, Hernández, qué sé yo. Hay estantes, anaqueles enteros dedicados a la metafísica, ¿no? Metafísica 1, qué sé yo, no sé, Connie Méndez. Los Ángeles, Claudio María Domínguez, toda esta manga de ladrones que plantean una idea de metafísica que se asocia generalmente con esto de me pongo el punto acá, me pongo ropa de bambula, no sé, un jarrón de la India comprado en el 11, y bueno, voy a abrirme el chakra y la cantidad de imbecilidades que pueden circular por esos círculos, valga la redundancia. La metafísica no es una disciplina o no es una práctica que se pueda ejercer tan fácilmente o a la que se pueda llegar tan fácilmente. Cuando hablamos de metafísica operativa, y vos lo expones muy bien en tu libro, hablamos justamente de ciertos elementos que forman parte del, como bien dijiste, del ADN de la cultura, del ADN del ser humano, que se hacen manifiestos en lo que respecta a la búsqueda de una otredad trascendente. Exacto. Llamemos esta otredad Dios, llamémosle el uno primordial, llamémosle gnosis, La nada. llamémosle céfira, emanación primera, pleroma, no importa la tradición o la línea de estudio que elijamos, siempre hay una dimensión trascendente a la que solamente se puede acceder operativamente, Claro. y dimensión que se manifiesta simbólicamente Exacto. y, si se me permite, suprarracionalmente y no inconscientemente. No, claro, exacto. Dijiste algo muy lindo el jueves pasado en el programa, en el último programa de Con el Hilo. Hablamos del laberinto, ¿no? Un poco para explicar también el título. Del laberinto se sale Para arriba. Para arriba. Marshall, claro. ¿no? Claro. La elevación. Exacto. No estoy hablando de empezar a levitar y meditar en una flor de loto y convertirse, no sé, en el Buda. No es eso. Es una cuestión de poder ver más allá de lo evidente y encontrar una realidad que desde el hilo témpore del mito, como dice Mircea Eliade, se manifiesta y ordena el mundo entre lo sagrado, lo profano, en tiempo y espacio. Exacto. Y cada uno de estos pensadores, desde su disciplina, yo estoy pensando en Fareta desde el cine, Claro. su teoría del cine, Exacto. Fatone desde la filosofía, Exacto. bueno, René Guénon y todos sus estudios sobre el hinduismo, y Frijo Suomi, la metafísica y la alquimia, Titur Burkhardt, perdón, y la metafísica, Ananda Kumaraswamy y el concepto de arte sagrado, Pavel Florensky, todos los autores que figuran aquí, y por supuesto la ímproba tarea de Roberto Calazo, son autores que demandan por parte de nosotros un trabajo operativo. Sí, exactamente. Y ese es uno de los grandes logros de tu libro. Bueno, Diego, mira, la idea, vos sabés, acá viene una aclaración respecto a lo que vos decías, que es muy cierto. No es, voy a usar una frase de Ángel, no es una película de Tarkovsky. O sea que hay que estar levitando y escuchar música de Bach. No es eso. Si bien levitar es un proceso muy particular de lo metafísico, no es general mostrarlo de esa manera. Sino más bien,
Yo he trabajado con personas que operaron directamente, como es el caso de Guénon, ¿no? Guénon es un caso, Ananda Coomaraswamy, o el mismo Pavel Florensky, que citaba Diego, pero también intelectuales, y acá les cabe el término perfectamente, como es el caso de Roberto Calazo, que opera de otra manera, o de Ángel Fareta, que no lo vamos a ver levitar, ¿no es cierto? No, lo que menos va a hacer Ángel es levitar. Claro, que están en el mundo, que discuten, que discuten, pero cuyas enseñanzas tienen que ver justamente con hacer operar en la literatura, en las artes, los símbolos que verdaderamente son de carácter trascendente. Porque acá viene una explicación. La metafísica nace con Aristóteles, ¿no es cierto? El término nace con un discípulo que separa su obra en física y lo que está más allá de la física. Que aparte es un problema de traducción. Totalmente. Porque cuando encontraron en la biblioteca, claro, estaban los libros de la física y los que estaban por fuera de la física, claro, en griego, metafísica, claro, ¿no? Lo que está más allá de la física, de la física. Es un término, claro, exacto. Pero en verdad esa disciplina especulativa, ¿sí?, que va a ejercer una gran influencia, ¿saben dónde? En la teología, ¿sí?, fundamentalmente. Yo digo que es una metafísica de corte especulativo, y lo dicen los pensadores que estoy tomando, porque en verdad se convierte en una disquisición racional respecto de lo que es el ser. El conflicto del ser. Está muy bien, está perfecto, me parece bárbaro que se haga así. Pero estos señores que he tomado consideran que hay elementos que llevan a operar, es decir, verdaderamente a producir una transformación, una transubstanciación, podríamos decir, desde el punto de vista espiritual, que no es de carácter especulativo, ni mucho menos racional. Y que tampoco es irracional, porque esto no es psicoanálisis, sino es una operación espiritual, si se quiere, trascendente, me gusta decir en algún sentido, para no usar la palabra metafísico. Y fíjense ustedes que entre los pensadores que he tomado, entre estos metafísicos, para decirlo de alguna manera, está Guénon, pero también está, por ejemplo, un Walter Otto, un Mircea Eliade, un Karl Kerensky, que trabajaron desde la mitología. Y uno podría decir, Walter Otto, si uno lee los textos de Walter Otto sobre Dionisos, ¿no es cierto?, encuentra una dimensión. Yo le puse el teólogo de Grecia, ¿no? Es decir, aquel que entiende que eso está vivo y por eso está operando. No es una reconstrucción de lo muerto, sino la venida que anuncia, como lo haría Hölderlin en algún sentido. En otros casos me he encontrado con pensadores en el arte, como el caso de Ángel Fareta, como el caso de Héctor Murena, que al final de su vida descubre a Guénon y descubre toda una tradición impresionante. Vicente Fatone, que lo hace desde la filosofía y que es el gran aperturista a los estudios sobre las culturas orientales y lo que podríamos llamar la metafísica oriental, por darle un nombre, ¿no?, para que me entiendan, las escuelas orientales en Argentina. El gran Gastón Sublet, ¿no?, el gran pensador chileno que ha trabajado en la tradición mapuche, la tradición es traductor del Tao, ¿no?, y de Confucio, o sea, estamos hablando de un monstruo en ese sentido. El gran Francisco García Bazán, que si ustedes lo ven es un profesor universitario, un hombre que de ninguna manera no es que va a aparecer con un cono en la cabeza o vestido de... No, son seres normales, eso es lo que quiero decir. Porque uno dice en metafísica, se imagina gente con no sé, con un cono con estrellas, no, nada que ver. Con un turbante. Claro. O el paradigma, Roberto Calazo. Claro. Roberto Calazo, ¿no es cierto?, es un escritor, pero... Italiano al mango, pero, ¿no es cierto?, con toda una clara operación metafísica, muy clara, que al menos yo la sobreentiendo desde la literatura y los dioses en adelante de manera notable. Ya en la ruina de Cash estaba, ¿no?, expresada esa obra. Es decir, hay una cantidad de pensadores, por eso lo divide en 4 partes el libro, ¿no? En, digamos, los iniciales, que es Guénon, Titus Burckhardt, Friedrich Schönn, está Gastón Sublet también, o sea, no es en el tiempo específicamente. Los que trabajan desde el mito, Eliade, Otto, Kerensky. Los que trabajan desde Argentina, porque en última instancia quise hacer un homenaje a los nuestros, y ahí está don Julio Valderrama, que era un profesor en letras, ¿no?, pero que nos enseñó que ese camino era posible.
Y cierro con Roberto Calazo, porque me parecía que tenía que tener la improbatarea, se llama justamente el capítulo, en el que me parece que tenía que haber no solo un homenaje a él, sino porque él de alguna manera está marcando desde los estudios literarios un camino notable, ¿no? En ese sentido. Me parece también que Sebastián Lozoya, yo tuve el honor, enorme honor de leer por lo menos la primera parte, la primera mitad de Los Otros en su versión original, manuscrita, porque me diste la ímproba tarea de corregir los borradores. Exacto. Y de hacer algunas sugerencias. Todavía te debo la lectura del capítulo. No, es que verán que no está el libro, porque está en España. Y sobre eso quería hablar. Sí. Ese honor me fue dado gracias a la generosidad y a la humildad de Sebastián, que es lo que lo caracteriza. Hay una suscriptora que te elogia muchísimo porque dice: amo a Porrini por cómo ama a Diego, en el sentido maestro, ¿no? Y evidentemente Sebastián tiene muchos más años de trayectoria que yo. La cabellera lo dictamina así. Esa es verdad. Y uno que es joven, hablo de mi caso, yo con 33 años apenas he tenido el privilegio de conocer muchísima literatura y muchísima forma de pensar totalmente fuera del canon. Y eso me parece también, Sebastián, que es una doble operación, no solo intelectual, sino, voy a decirlo así, política. Estamos atravesando, no voy a decir nada nuevo, pero toda el siglo XX, el siglo XXI, la modernidad, cosa que ya hemos dicho hasta el cansancio, nos repetimos continuamente, es la suspensión absoluta de todo tipo de metafísica. Sí. O en todo caso, una búsqueda de transformar la metafísica en algo digerible, en algo, en una fórmula, ¿no? En una receta. En modas. Claro. Y eso se traslada intelectual y políticamente a las decisiones de los grandes centros de formación. Exacto. Vos bien dijiste al principio de tu exposición que trabajás con autores que no se leen en las universidades. No. Y lo decíamos recién en un vivo en Instagram, ¿no? Una institución como la universidad, en cuyo nombre radica la universalidad, por ende debería abrir la mente, el pensamiento y la metodología de estudio a todo el espectro de lo universal. Dentro de ese universo están estos pensadores, aunque estén en una otredad. La universidad se ha ocupado, por lo menos en el último siglo, a construir sistemas de pensamiento anquilosados, segmentados, sectarios. Entonces, observen ustedes la complejidad. Nos llega la invitación de un suscriptor, don Diego Figueroa, a quien le tenemos un enorme aprecio, Sí, que nos sigue desde el primer momento en la última página, que él también ha elegido un camino, él tiene un enorme trabajo muy bueno, del cual hemos hablado aquí, sobre masonería, que también es un camino bastante complejo respecto de la búsqueda de algo asociado a la metafísica. No hay institución que se salve. Bueno, pero entonces, gracias a Diego, hicimos contacto con el señor Rubén Legidos, editor, jefe y fundador de Ediciones Matrioska. Y acá viene la cuestión política. Es increíble, ¿no?, esta frase de nadie es profeta en su propia tierra, que un libro como el de Sebastián, que trabaja una materia tan compleja y tan profunda y tan rica, no esté editado en Argentina. ¿Tenemos la posibilidad de editarlo con Sofía? Sí, existía esa posibilidad, pero el libro es realmente extenso. Los costos de edición no son accesibles. No, o sea, nosotros hemos editado, por supuesto, cuando los dioses habitaban la tierra, hemos editado bastante cantidad de libros con Sofía, pero tienen un fin esos libros, que es que circulen. Claro. Y todo el resto es silencio, cuando los dioses. Son libros que fueron pensados para la escuela secundaria, para los profesorados, y así como se editaron, cuando los dioses tiene segunda edición Argentina, y todo el resto de silencio está pronto a agotar su primera edición. Se editó en España también, bueno, bárbaro, pero Los Otros era un libro que desde el principio bien sabía Sebastián, que no iba a tener mucha circulación donde queríamos que realmente circule. Entonces, tal vez, por prejuicio, nosotros aceptamos, vos aceptaste obviamente, esa propuesta de Ediciones Matrioska porque tienen otro sistema. Claro, hay otra circulación. Sí. Puede conseguirse el libro, por supuesto, lamentablemente se debe pagar en euros, que no es mucho, pero la política y la economía argentina, sobre todo en el último año, es un continuo desastre.
Sí. Entonces es muy difícil pensar y trabajar estos temas en la soledad y en el desamparo intelectual que hay. Entonces es una toma de postura que va en coincidencia, o que digamos va de consumo, como diría el querido Ángel, con el proyecto que es ADTV, la Asociación de Estudios Humanísticos, y por supuesto la última página con el hilo de Ariadna, un héroe, un brujo, un rey, ¿no? Que son los productos y contenidos que vamos generando, porque necesitamos de manera urgente generar una resistencia cultural e intelectual. Claro. Cultural en el sentido de instaurar o de mostrar otra cosa. Mostrarla, claro. Mostrar. Me corrijo, no instaurar, porque si no caeríamos en el mismo totalitarismo en el que caen muchos grandes pseudo pensadores de la literatura que están en boga. Grandes maestros. No me quiero embroncar con cosas que ya sabemos. Cultural por ese lado. Y por el otro lado, una postura intelectual, en el sentido del intelectual, no como aquel que se pone un saco de corderoy, de tweed, y se sienta en una cátedra universitaria con una barba larga, y el paradigma, ¿no? El cliché. No todos son así, obviamente. Pero eso no, la intelectualidad debería operar sobre las realidades sociales y políticas de la coyuntura. Y hablamos como habla Martín Caparrós, ¿no? Con un bigote así. Esos supuestos intelectuales no entienden, en rigor de verdad, que el concepto de intelecto viene de intelección. Lo inteligible está en el eidos platónico y no en el, digamos, en la doxa y en el mundo sensible. Totalmente. Porque para eso tenemos la televisión, para eso está la opinión, como dice el querido Roberto Calazo, para eso están las revistas y los suplementos culturales de los diarios acá en Argentina, y calculo que en todo el mundo, que cada vez son más pobres. Entonces, es una toma de decisión, y es una toma de postura, y es una declaración de principio. Lo hemos dicho este año en el programa número 100, y nos decían, bueno, no hace falta, muchachos, que defiendan tanto lo que... No, sí, no es que hace falta, lo queremos hacer. Claro. Porque estamos cada vez más presos en la supuesta libertad de pensamiento. Lo dijimos, no me acuerdo dónde, en una entrevista que nos hizo un suscriptor español, que todavía no sé por dónde anda. Hablamos de lo políticamente correcto, ¿no? La corrección política es rayana con la imbecilidad, lo dije en la entrevista, ¿no? Por decir, ¿qué es lo correctamente político? Y bueno, ahí tenemos largo y tendido para hablar. Lo que no es correctamente, aparte del concepto de corrección política, es ¿cómo se dice? Un oxímoron. Porque si hay corrección es porque hay algo que está corrido. Claro. O sea, hay que corregir. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos, no, de estos temas mejor no hablar, ¿viste? Me puse una camisa verde, ¿viste? Más o menos, las bolas. No es una cuestión de colores, no es una cuestión de lenguajes, inclusivos o no, porque en todo caso hay algo que es anterior y que ha sido obturado, ¿sí? Que ha sido corrido del centro porque se le tiene miedo, porque no se lo entiende, y porque el siglo XX es el gran clímax, digamos, ya lo dice muy bien la movilización total de Junger, lo dice muy bien Junger, lo empieza a anunciar, que ya venía obviamente siendo anunciado. Se desgranaba lo último. Se iba desgranando, qué sé yo, ya hoy estoy muy mal con los nombres. Spengler, en La decadencia de Occidente, a quien le dedicamos un programa también, venía anunciando esto de qué está pasando en Occidente, qué es lo que se está cayendo. Cuando los románticos es el que domina, ¿no? También. El romanticismo, el surgimiento del movimiento romántico es una afrenta que se pone de frente contra el iluminismo, contra el racionalismo, es decir, contra ciertas reformas religiosas, reformas políticas que tienen un punto cúlmine en la decadencia del siglo XX. Las dos guerras mundiales son la prueba de ello, y la necesidad de una intelectualidad ad hoc, y de un pensamiento ad hoc, y de estudios universitarios ad hoc, ¿no? Es decir, para aquí y ahora, pero no contemplan el antes y no contemplan el después. Totalmente. Cosa que la mitología, y ahí volvemos, ¿no? La cosmovisión mítica, por eso con el hilo de Ariadna es un laberinto,
ya tenía en su contemplación Sí, sin la duda. idea de hay un punto final Pasa que hay un y un cambio. punto de regreso. Claro. Perdón, Hay un cambio, Diego. Está muy bien lo que estás diciendo. Yo en este momento estoy trabajando el tema de la mitología con Diego. Estamos escribiendo Cuando los dioses habitaban América, que sale uno. en marzo, Si Dios probablemente, quiere, en marzo, marzo abril. sale. Pero más allá de eso, estoy trabajando otra cosa, porque siempre lo hago desde dos puntos de vista, que tiene que ver con lo que les decía Diego. Mi preocupación es la siguiente, que estos temas no se ideologicen. Porque acá viene el problema. Desde el siglo XIX, o sea, desde que Destutt de Tracy creó el término ideología, en 1804, 1805, todo tiene un concepto ideológico. Y yo diría que unos siglos antes, desde el siglo XVI, XVII, en que el cartesianismo se va a imponer, aparece la concepción de que todo lo que es metafísico evidentemente tiene o una concepción irracional o debe ser racionalizada en una serie de meditaciones y se terminó el problema. Aquí hay un doble problema. Hay algo que se murió o que yo prefiero decir más que muerto se conserva, se mantiene en ciertos círculos. Por eso se oculta y algunos hablan de ocultismo y demás. Que es la tradición simbólica. La tradición simbólica sigue operando. Lo que pasa es que ha quedado reservada. Y lo que se perdió, o queda reservado en esos grupos, es la cosmovisión. O sea, yo pongo cosmovisión a ideología. Por eso cuando me dicen, ¿de qué ideología son? No me interesa. La verdad que la ideología es inmanente. Yo tenía una colega que me insistía con la inmanencia. Me parece muy bien, me parece perfecto. No sé si la trascendencia opera sobre la inmanencia. En personas sí, por supuesto. Pero ya como sociedad me parece algo bastante difícil porque habría que recuperar muchas cosas. No digo volver, porque no se puede volver atrás el tiempo. Y por otra parte el tiempo avanza y no tiene sentido. Por eso tampoco soy un conservador, que hay que hacer las cosas como... No. Sino, fundamentalmente, son conceptos de la trascendencia, que como bien decía Diego, han quedado reservadas, y es una pena, sobre todo estigmatizadas por los que dominan la educación de nuestros jóvenes, diciéndonos que tenemos que leer a 3 o 4 tipos. Está muy bien, hay que leerlos, pero leamos otros, ¿sí? En algún momento yo, cursando una materia que se llamaba filosofía política, nos dieron a leer a Locke, nos dieron a leer a Montesquieu, nos dieron a leer a ¿cómo se llama el otro? El padre, a Rousseau, nos dieron a leer, bueno, todos los pensadores, ¿no? Y íbamos avanzando. Y en un momento yo le pregunté a la profesora, era una mujer, le digo, discúlpeme, ¿cuándo vamos a ver a los pensadores anarquistas? Y la tipa me miró como diciendo, Está desaprobado. claro. Pero le digo, perdón, yo quiero ver a todos. Yo quiero ver a Universal. Marx, quiero ver... Tiene que ser universal. Es decir, a Marx lo dio en una clase y mal dado. Es decir, si yo voy a hacer una concepción política, tengo que ver a todos los pensadores. Incluso estaba esperando a Carl Schmitt, estaba esperando... No, nada de eso. Eso es una bajada de línea. Entonces, yo no quiero prohibir a nadie, sino agregar, ¿no? Venimos a agregar, venimos a decir, miren, están estos, ¿sí? Hay aquí grandes pensadores que se están dejando de lado. Un Gillo Dorfles, por ejemplo, yo no lo trabajé, pero Gillo Dorfles tiene unos libros espectaculares. Mario Praz. Claro, que los he trabajado en el fulgor mítico, por eso no quise... Claro, Mario Praz, o el caso del queridísimo, el autor de Mito, que ya me voy a acordar, el gran italiano, que son pensadores que uno dice, o el gran Blumenberg, ¿no? Por supuesto Hans Blumenberg, Luis Duch y demás, que ya los había trabajado en el fulgor mítico, por eso no me quiero repetir. Bátimo, ¿no? No, Pico. No, lo tengo allí, ahora si me acuerdo me paro y lo busco. O por ejemplo, pensar en un Karl Jaspers que trabajó en La esencia de la tragedia, tampoco, porque los trabajé en otro ámbito. Que me parece que agregan, y que les voy a decir, les voy a contar una anécdota que me ha ocurrido. Un gran colega, un querido colega, lo voy a nombrar, el profesor Sergio Boada, que es profesor de filosofía y es un hombre muy preparado, ha estudiado teología y demás. Estética. Me dijo una frase preciosa leyendo parte de este libro porque le interesó y me pedía cada vez que le mande algunos capítulos, mientras lo escribía.
Me dice, Sebastián, me hiciste conocer a una serie de pensadores, no había leído a ninguno. Y él es licenciado en filosofía. Es decir, ninguno de estos señores había aparecido. Y me lo dijo con toda naturalidad. Me dice, la verdad que excelente. ¿Qué quiso decirme? Hay algunos con los que coincido, otros no. Perfecto. Pero perfecto. Yo hay ahí señores que no coincido en algunas cosas. Pero que me parecía importante que estén. De hecho, he combinado a gente de fe cristiana, musulmana, judía, budista. Está un Raymond Panikkar, que fue un hombre que fue expulsado de la iglesia por su apertura hacia ciertas concepciones del hinduismo. Que está el caso de Daisetsu Suzuki, que es un expositor del budismo de manera impresionante. Thomas Merton, a quien nombro desde el punto de vista de... Thomas Merton, un hombre que fue asesinado, hoy lo podemos decir, en algún momento haremos un programa sobre él, que era un gran monje dominico. Es decir, hay pensadores que pueden llamar la atención, y me quedaron muchos afuera. Pero la idea no es desconocerlos, sino justamente abrir una puerta. Hay otra mirada, ¿no? Por eso le puse los otros, con esa concepción. Están estos, los que conocemos cotidianamente y repetimos todos, ¿sí? Por eso a veces nos piden programas sobre ciertos pensadores y decimos, bueno, ponelo en YouTube y te va a saltar enseguida, ¿no? La verdad, explicar a ciertos pensadores del siglo XX ya es pisarse. Pero estos señores son más complejos y no se ven. Y a mí me parece que es interesante verlos. ¿En relación con qué? Con lo que decía Diego, hemos vivido un proceso de oscurecimiento. El primer proceso de oscurecimiento se vive al fin de la Edad Media. Yo no estoy diciendo que la Edad Media era la Edad de Oro, ¿eh? Ojo, ni el paraíso, no. Porque los paraísos están perdidos. Estoy convencidísimo de eso. Simplemente lo que existía en la Edad Media y que perdimos es la concepción suprarracional, simbólica. De todo lo demás podría incluso decir, no, ni loco viviría en la Edad Media. Ni loco. Pero lo dice Johann Huizinga, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, que no me canso de repetirlo, ¿no? Lamentablemente asesinado por el régimen nazi, ¿no? Huizinga tiene en el otoño de la Edad Media 2 capítulos sobre el fin del simbolismo, que yo les recomiendo leer siempre. Eso es lo que se perdió. Y eso era justamente, es una pérdida enorme. Es como si les dijese que se nos anuló una parte de la forma del conocer, de las dimensiones del conocer. Y pronto vamos camino a una pérdida de la dimensión racional también. Pues tanto que se ha insistido, ¿sí?, respecto de cierto irracionalismo. Ojo con eso, porque esto no es irracional. Estamos hablando de otra cosa. Ni es inconsciente, ni es el inconsciente colectivo, ni es esta idea de las pulsiones, no, nada que ver, ¿sí? Es una concepción que es mucho más difícil de explicar. Yo suelo hablar con un colega que estamos también colaborando en algo, que es, él me preguntaba esto y le digo, ¿por qué no puedo llamar símbolo lo que hay en el inconsciente? Porque lo simbólico es suprarracional. Para lo inconsciente tendría que hablar en última instancia de algo invertido, de un símbolo invertido. Habría que crear una palabra, por ahí catábolo, ¿no? Algo que sea diferente. Porque es como verlo en espejo. Si algo se eleva, algo desciende. Y eso está en todas las tradiciones. Perdón, Diego. No, al contrario, es tu tema y es tu libro, así que me parece magnífico que puedas hacer esta observación, que la hemos charlado tantas veces entre café y pipas. Lo hemos dicho, ya te digo, cuando vos hablas de esa pirámide, ¿no? Porque tengan en mente que uno de los grandes íconos o de las grandes alegorías, no digo simbolismo, del psicoanálisis es el paradigma del iceberg, ¿no? Claro. La punta del iceberg. No, es al revés. Totalmente. Es el infierno de Dante. Exactamente. ¿No? Es un cono que conforme se va subiendo, claro, va ampliándose. Totalmente. Habría que dar vuelta, como Exacto. bien dijiste, el iceberg. Porque en todo caso lo que figura debajo, subyacente, es apenas una parte mínima de una trascendencia que es mucho más significativa. Por eso la Divina Comedia tiene 3 partes, son las 3 dimensiones. Exactamente. Son las 3 dimensiones, muy bien planteado. Y uno de los grandes problemas también de la actualidad en el sistema educativo, porque esto también tiene que ver, me faltó la tercera reacción, ¿no? Hablamos de una reacción cultural, una toma de postura intelectual, política, si se quiere, pero también es pedagógica. Sí.
Pues hay algo que tiene Sebastián, lo voy a decir yo porque no se va a decir, es que es un gran docente, ¿no? Yo tuve el honor de tenerlo como profesor en terciario y sé lo que es dando clases en secundaria. Hemos sido colegas por un breve tiempo, pero paradójicamente, en una escuela. ¿no? Sí, señor. En el San Román. Sebastián, yo sé que vos no vas con la literatura, digamos, del momento. Y el problema no es que vos no vayas, el problema es que hay una política educativa hoy en día, no solo en la Argentina, sino en muchas partes del mundo, que brega por lo inmediato, Sí. ¿no? Por lo fácil, Sí. o aquello que se pueda relacionar con lo cotidiano y lo inmediato, ¿no? Es decir, bueno, vamos a leer una novela que trate el problema del despertar sexual y de la ambigüedad de las distintas subjetividades de los individuos. Está bien, tiene que haber ese tipo de luchas, por supuesto, tiene que haber. De hecho, las hay, y no estoy en contra de esas luchas. Estoy en contra de que ese tipo de construcciones se conviertan en ideología y por ende se conviertan en instrumentos coercitivos del pensamiento más libre y más profundo. Exacto. Es decir, revolucionario no es que yo venga hoy con el pelo pintado de naranja. Sería un ridículo ahí. Yo me consideraría muy ridículo, no podría. Revolucionario en todo caso es que estemos acá hace 45 minutos sin mover la cámara, ¿sí? Con una iluminación muy fea, hablando a gente que 14.000 personas reciben esta notificación, y el que le interesa bien y el que no puede seguir de largo, puede poner me gusta, no me gusta. Eso me parece que es revolucionario hoy. Bueno, pensar claro. Es espinoso, ¿no? Sí. Es decir, pensar es difícil. Pensar que hemos perdido una dimensión, Sí. Diego, es muy doloroso. Pero es lo que lo dice Esquilo en el Agamenón, ¿no? Topacein matos, ¿no? Llegar al conocimiento a partir del padecer. ¿No? Uno tiene que padecer el conocimiento, uno se tiene que lastimar los ojos, en el sentido metafórico, digo, quemarse las pestañas, pero siempre que haya algo que lo atrape, siempre Claro. que haya algo que lo saque del lugar común y no le dé todo servido. La educación hoy en día, y lo digo con conocimiento de causa, por ser docente por un lado y por ser parte de un equipo directivo, estar en la conducción de una escuela secundaria, la educación está tendiendo a ser una facilitadora no sé, del conocimiento del mundo inmediato, ¿no? Hay que formar estudiantes para el campo laboral y salir al mundo, y estas frases de Modeno, hoy salen al mundo, chicos, deben estar listos, y después, Totalmente. con mucha suerte, a Dios gracias, tenés muchos estudiantes que siguen estudiando, que se siguen formando y que llegan a una plenitud en la vida que es interesante, pero después hay un enorme porcentaje Exacto. que se quedan ahí, ¿entendés? Y que ahora en el 2020 eso se hizo evidente con el formato de la educación a distancia. Bueno. El mayor fracaso después de la Ley Federal de Educación de la historia de la educación argentina es el concepto de aprendizaje y educación virtual a distancia, Sí. porque es la mediación de una actividad pedagógica que tiene su esencia en el contacto del docente con el estudiante, y que tiene la necesidad de la presencialidad, se ha convertido hoy en una pantalla con cuadraditos, ¿sí? Con cámaras o micrófonos, y hoy la palabra común en educación es prende la cámara, desmuteate, no se escucha. O sea, hemos tenido que armar un sistema educativo de ad hoc que fracasó. Claro. Hoy lo puedo decir porque ya cerramos las notas, ya está. Sí. Fracasó. Bien, ¿Por Diego, qué? pero- Porque viene fracasando el paradigma educativo, porque es un paradigma, como bien dijiste, que piensa más en buscar el vericueto y no mira hacia otras dimensiones. Bueno, porque la educación, subrayo lo que decís, la educación es un arte, no una ciencia. Yo lamento que por ahí nos estén escuchando gente que tiene ese título. Yo también soy licenciado en educación, pero bueno. Pero realmente es un arte, y las artes se aprenden mano a mano. Artesanía. De manera artesanal, exactamente. La presencia es muy importante. Y lo han convertido en, lamentablemente, por obra de mucha gente de esa carrera, que no quiero nombrar, lo convirtieron en, digamos así, un producto industrial. Entonces se puede dar de cualquier manera. Todavía hay defensores de esto. Yo hasta el año pasado escuchaba a los defensores de la educación, pronto los docentes van a desaparecer y va a ser...
se convertirá en sacar cajas iguales, ¿no? Como suele ocurrir. Pero todos sabemos que el arte es otra cosa y que hay una dimensión mayor. Y algo que quiero resaltar, Diego, que es algo que me preocupa y que en algún momento lo estoy escribiendo y me lleva tiempo, es, ojo con esto, es el concepto que se trabaja desde la modernidad de utopía. Porque hay gente que tiene, muchas personas que conozco que tienen una faceta, me dicen, claro, lo tuyo es utópico. No es utópico. La utopía es un producto de la modernidad cuando se caen las cosmovisiones. Y fíjense ustedes que todas las utopías, desde la de Tomás Moro, pasando por la de Campanella, y he leído unas cuantas, ¿sí? Hasta la Isla de los Pingüinos de Anatole France, por ejemplo, uno que encuentra, o la Isla de Aldous Huxley, uno que encuentra en esas utopías, que quieren realizar un paraíso en la Tierra desde el punto de vista ideológico. Eso es absolutamente inmanente, no tiene nada que ver. La Divina Comedia no es una utopía, es una cosmovisión, ¿sí? La Eneida no es una utopía, es una cosmovisión. Lo mismo pasa con las obras de Shakespeare, son cosmovisiones, no son utopías. La Tempestad, que muy bien analizó Diego y todo el resto es silencio, no es una utopía, porque es alquímica, es una transformación. Ojo con esas cosas, porque nos han vendido la idea de la utopía, qué lindo, y vamos camino, son todas sandeces. Y en segundo lugar, y fundamental, que a mí me da pena que haya grandes pensadores y escritores que se dediquen a esto, y en segundo lugar, y muy importante tenerlo en cuenta, sumado a la utopía, la sensiblería de cierta religiosidad pedorra, lo voy a decir así directamente, bien, Porrini, de cierta sensiblería pedorra, religiosa, que no entiende que el ritual es algo que se manifestó en un momento y que es así, te guste o no te guste, y si no, andate, ¿sí? Porque realmente las cosas están hechas para devolvernos a un tiempo mítico, por eso se crearon los rituales, para devolvernos a un tiempo mítico, no para que yo me sienta sensibleramente, sentimentalmente cercano a no sé qué. Lejos el sentimiento de la suprarracionalidad, muy lejos. Eso es infraconsciente. Los supraconscientes, lean a Guénon, siempre se los digo, vayan a buscar eso, van a encontrar que es un elemento de luz, no de sensiblería. Esto no es una sopa caliente, no, al contrario, es un camino de dureza, ad astra per aspera, a las estrellas por lo más difícil, ¿sí? Como dirían, pero, claro, sacamos el latín, sacamos el griego, nadie va a entender un pito de todas estas cosas. pedes in terra ad sidera visus. Exactamente. Los pies en la tierra, pero la mirada al cielo. Aunque me caiga en el pozo como el gran pensa, como Tales, ¿no es cierto? Eso no importa. Siguió mirando al cielo. No es un chiste. Eso se cuenta justamente porque es justamente la mirada hacia aquí se puede caer uno en un pozo. Podríamos estar horas hablando del tema. Me parece que hoy podemos hacer un cierre, un poco solemne el cierre, vamos a relajarnos un poquito. Sí. Agradecer, Sebastián, totalmente, tu generosidad siempre. Pues yo a ustedes. Agradecerles a cada uno de los suscriptores y suscriptoras que están ahí y que tranquilamente podrían no mirarnos y aún así todos los lunes, jueves o el momento en el que se sube un video de la última página, a la media hora, a las 2-3 horas ya tenemos casi 500 vistas. Qué lindo. Cuando empezamos, ¿te acordás que decíamos si tenemos 50? 50, yo decía 50 personas, estoy feliz. Hechos. Bueno. Hoy tenemos casi 15.000. Sí. Teníamos la ambición de terminar el 2020 con 15.000, no sé si llegaremos, ojalá que sí, pero si bueno. Muchos son los llamados. Sí, exactamente. Ah, pero queremos agradecer, invitarlos a que nos extrañen. Claro. Vamos a estar de vuelta en febrero. Seguramente. Sí, seguramente. Fin de febrero estaremos subiendo. Con todo, sí, el año que viene. Leyendo ahora en enero. Leyendo en enero, escribiendo sobre todo, sí. traduciendo en mi caso. Claro. No se olvide el mito. Sí, no, por supuesto, no, lo tengo ahí presente. ¿Sale? Cuando los dioses habitaban América, ya está en progreso. Uno, porque hay varios. Y queríamos cerrar así, hablando de tu libro, Sebastián, que no pudimos mencionarlo, e invitarlos a seguir leyendo, como decíamos, a que nos extrañen y a que quienes nos están conociendo, ¿sí? Tienen más de 140 videos, más de casi 200 videos creo que hay,
para que vean qué somos, ¿sí? Desde Exacto. allá en 2018 hasta hoy, 2020, y el año que viene, 2021, hay última página para rato, y no me quiero adelantar, pero probablemente haya un formato nuevo, no por YouTube, Ya no no sé lo en qué sabemos, momento, pero bueno. pero queremos desembarcar en la radio. Nos gustaría, Nos sí, gustaría en sí, la radio, y si no podemos hacerlo, y acá lanzo el llamado a la solidaridad, si no podemos hacerlo en una radio que nos facilite los medios, tenemos acá nuestros medios que son bastante caseros, por ahí el año que viene vamos a abrir algún proyecto para financiarnos, estrictamente para conseguir equipo y hacer Es para eso. una Ni más ni radio menos. casera, si se quiere, pero queremos darnos la libertad de hacer algo más. Exactamente. Gracias, Sebastián, nuevamente. Gracias a vos, Diego. Muchísimas No gracias. tenemos... Hoy no tenemos bebidas espirituosas, estamos los dos medio. sí, yo ¿no? estoy tomando antibióticos por una Claro. afección molar que me Ay, tiene a Dios, mal qué traer, terrible. por eso estamos tomando agua. Como diría el sargento García, el agua es para bañarse, Sí. pero bueno. Que tampoco se bañaba. Tampoco se bañaba ni pero se bueno, afeitaba. Pero bueno, es divino el Sargento García. ya volveremos. Les deseamos una muy feliz Navidad a quienes son Exactamente. creyentes y a quienes no también les deseamos unas muy felices fiestas. Exacto. Cerremos este año tan desastroso de la mejor manera, que el 2021 va a ser mejor. Por lo menos acá vamos a estar, seguimos leyendo, así que, Seba, un placer. Lo mismo, Diego. Nos vemos pronto. Chao. Y ahora sí, bien merecido, Bien ¿no? merecido. Adiós, gracias.